Continuamos en Observatorio conversando con María Marván, quien es consejera electoral del IFE y se ha desempeñado en el último mes como presidenta de su Consejo General, y con Lorenzo Córdoba, quien mañana empezará a ser por el próximo mes consejero presidente del IFE, gracias a esta omisión legislativa. No nombraron a los consejeros, pero sí hubo cambio constitucional que está por procesarse, ya decíamos, en las legislaturas locales, alrededor de algunas ideas. Ya las apuntabas, María. Se tenía un diagnóstico de que no funcionaban los institutos locales, pero ahí siguen. Se decía que la reforma ahorraría dinero. En el balance que se ha hecho desde el IFE, del conocimiento que tienen de cómo funcionan los órganos locales, ¿en efecto tendremos elecciones más económicas? Difícilmente, porque al convertirse todo en una serie de organismos dependientes del Instituto Nacional Electoral, yo supongo, no está claro, que se homologarán los salarios a nivel federal. Sería muy difícil pensar que 11 consejeros desde el INE van a nombrar a 7 consejeros en Hidalgo, a 7 consejeros en Coahuila, a 7 consejeros en Yucatán, y así los 31 estados más el Distrito Federal, y a cada uno les asignarán salarios distintos. Sería impensable. Eso hace suponer, además de la previsión que está puesta en la Constitución de que todos formarán parte del servicio profesional electoral, que en realidad el servicio va a encarecerse y no a hacerse más barato. ¿Es un problema? Sin lugar a dudas. Creo que el problema central está en la falta de precisión y de certeza. Decía Lorenzo, y lo comparto con él, el problema electoral en México dejó de ser un problema porque había leyes claras y procedimientos específicos. Finalmente, la ley secundaria es un código de procedimientos y te dice desde cómo instalar la casilla. No hay que dejarlo a la imaginación. Claro. Te dice claramente qué día empieza el proceso electoral, qué fecha tiene que estar listo, qué situaciones, cuándo tienen que estar nombrados los funcionarios de casilla, qué pasa si no llegan los funcionarios de casilla y cuándo se puede tomar gente de la fila. Toda una serie de cosas que eran verdaderamente de manual, ¿sí? Ahora rompemos esa lógica. Tú decías hace un momento, el Consejo General nombrará a los 7 consejeros de cada uno de los estados, pero después podrá decirles, pero yo organizo la elección. Yo te diría, no solo eso, además también puede decirle, y ustedes se van a su casa, porque también puede destituirlos. Entonces, puede nombrarlos y puede destituirlos. Les va a encargar la elección, pero puede decirle, ahora yo ya me voy a encargar de la elección. Entonces, o podría delegar la elección federal a los órganos locales. También. Es que la incertidumbre llega a esos niveles. Bueno, una cuestión que hay que caer en cuenta, las elecciones del 15 van a ser el primer domingo de junio y no de julio, como estamos acostumbrados. Hoy, 7 de enero, no sabemos si el proceso electoral va a empezar en octubre de 2014 o en septiembre de 2014. No está claro. Es todavía peor, Ciro, porque el legislador, en una muy ambiciosa disposición transitoria, en el régimen transitorio de la reforma constitucional, se plantea lo siguiente. En primer lugar, que el 30 de abril tendrá que estar publicadas, pues, las legislaciones que derivan de la reforma, la legislación que deriva de la reforma constitucional, lo que se conoce como legislación secundaria, que ahora ya no va a ser nada más el COFIPE. Estamos hablando de 90 y pocos días, que está días. A partir de prácticamente de ahora, sin que la reforma constitucional esté publicada. Sabemos hoy que hay 6 estados han aprobado, 6 congresos locales han aprobado la reforma, faltarían otros 10 al menos para que se publique, pero no sabemos cuándo va a ocurrir esto. De todos modos, dice el transitorio de esta reforma constitucional, el 30 de abril tendrá que estar publicada la legislación secundaria. Estamos hablando de una legislación completamente inédita, porque ahora se van a crear leyes generales que no existían en México. Teníamos la Constitución, teníamos el COFIPE, teníamos la ley de medios de impugnación que rige la actuación del Tribunal Electoral, y prácticamente se acabó.
Ahora vamos a tener una ley general de partidos políticos, vamos a tener una ley general de autoridades electorales, vamos a tener una ley general de procesos electorales y una ley general de delitos electorales. Todo esto tiene que estar listo el 30 de abril. Más las leyes locales. Más las leyes locales, que se da también un plazo mayor. Peor, el mismo régimen transitorio establece que una vez publicada la reforma, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, tendrá 120 días para nombrar a estos 11 consejeros del INE. Supongamos que esto ocurre a finales, la publicación de la reforma ocurre a finales de enero, esto querrá decir que en mayo tendrán que haber nombrado, suponiendo que ahora, sin tomar en cuenta los antecedentes, sí cumplen con los nombramientos en tiempo. Lo que puede ocurrir es que haya nuevos consejeros, haya INE en consecuencia, pero no haya legislación secundaria. Y esto implicaría el peor de los escenarios, porque iríamos a 2015, en donde hay elección federal para renovar la Cámara de Diputados. Perdón, eso ya está pasando en otros ámbitos de la vida del país. Claro. Están nombrados los integrantes de IFETEL y no está la legislación secundaria. Claro, así es. Claro. Es decir, el riesgo... Y tienen obligaciones, claro, y tienen tiempos. Claro. Y no tienen legislación. Con una es decir, esta certeza que hemos tenido Así a lo es. largo de años de que el primer domingo de julio, antes era en algún momento en agosto, hay una autoridad que se llama el IFE, que va a sortear ciudadanos, los va a capacitar, va a instalar las casillas, se van a contar en plazos perentorios, las campañas durarán tantos días. Todo eso que ya sabemos que ocurre, hoy no sabemos si estará diseñado siquiera para la siguiente cita electoral. Es más, el propio transitorio plantea que si no cumple, fíjate lo absurdo, el propio transitorio constitucional dice que si el legislador no cumple en tiempo con su obligación de legislar antes del 30 de abril, entonces las elecciones de 2015 se realizarán con las leyes vigentes. Sí, pero con un detalle, ya la Constitución ya no será la que hoy tenemos, sino será una Constitución reformada. Es decir, a ver, estamos en una situación, no quiero ser alarmista y a mí no me gusta la estridencia, no lo hemos sido, porque pero hay que alertar de los riesgos. Pero hay riesgos. Y lo que viene de aquí en adelante es intentar paliar esos riesgos, que implica, por un lado, asumir que si no hay legislación secundaria, estamos adentrándonos a un escenario de incertidumbre mayúscula que no le conviene a nadie de cara a las elecciones de 2015. Dos, que estamos en un contexto en el que todavía podemos salvar el entuerto, o como diría el Quijote, desfacer los entuertos de la reforma constitucional, porque la legislación secundaria sí puede ayudar a resolver esto que prácticamente de manera unánime todos los especialistas en materia electoral han alertado como los riesgos de la propia reforma. Déjame poner otro punto sobre la mesa que ha sido muy polémico en los últimos años y es natural que lo sean las democracias, que es el tema del dinero y la política. Ahora se maneja la idea de que el rebase de topes de campaña pueda dar lugar a la anulación de las elecciones, pero al mismo tiempo la reforma constitucional dice que quien hará la fiscalización es el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, del cual forman parte los propios partidos, es decir, ellos mismos serán los fiscales de sus propias finanzas. Es un poco un contrasentido que sean juez y parte, consejera Marván. Desde luego lo es, y yo creo que son de las preocupaciones que deberían de acometer en la legislación secundaria. Es decir, tenemos una reforma constitucional poco precisa, que va avanzando a paso lento en los congresos, evidentemente no tiene la prisa de la reforma energética. Entonces, la primera incertidumbre es cuándo vamos a llegar a los 16 congresos, y la siguiente es la legislación secundaria puede ir acometiendo una serie de problemas y a lo mejor regresar a lo que anteriormente era la Comisión de Fiscalización, que ciertamente estaba en manos de consejeros donde no participaban partidos, y la decisión última se lleva al Consejo General. Eso hoy no está claro. Y creo que si ya hemos de concluir, habrá que decir que el tiempo de aquí a abril, al 30 de abril, y señalo el 30 de abril porque termina el periodo legislativo, son 4 meses que cada uno de los días es oro para poder llevar esto a buen puerto, para poder alcanzar los acuerdos necesarios en la legislación, en el nombramiento de consejeros
y en realmente asumir los retos que están puestos en la Constitución y darles solución a través de las leyes secundarias, que sí se puede, si se hace responsable y claramente, con un trabajo de hormiguitas de hoy, 7 de enero, ya se han de haber ido a dormir, mañana 8 de enero a las 8 de la mañana, hasta el día 30 de abril. Creo que si hay un programa específico, se pueden acometer esos retos que no son menores y que disminuirían los riesgos que estamos comentando. Haciendo el trabajo de previsión, de cuidado, de técnica legislativa, que quizá no se hizo en la etapa anterior. Lorenzo Córdoba, ustedes como consejeros del IFE, junto con sus dos colegas, el consejero Nasif, el consejero Baños, acordaron tener una presidencia rotativa. Sí. María Marván la ocupó hasta el día de hoy, la primera mujer en presidir el IFE, ya lo decíamos, lamentablemente de esta forma atípica, ojalá fuera por una designación de la Cámara. Mañana tú eres el nuevo consejero del IFE. ¿Cuál es el mensaje desde el IFE, desde el Consejo General en esta coyuntura? Mira, mucha responsabilidad de todos los actores. Nosotros estamos intentando actuar responsablemente para que en el proceso de transición del IFE al INE, sea lo más terso posible, aunque la responsabilidad de nosotros tiene un límite y es la dignidad personal y profesional de cada uno de nosotros. Pero también mucha responsabilidad de parte de los propios actores políticos de escuchar y ser sensibles a estas preocupaciones. El IFE no fue consultado hasta este momento y el IFE sabe operar elecciones en las que se dejan de instalarse solo 2 de más de 143,000 casillas. Es decir, la operación electoral no se abreva del haber sido electo de una elección, sino de una operación técnica, cuidadosa, reiterada, puesta a prueba de todo, como la del IFE. Y creo que desde el IFE tenemos que ser sensibles, deferentes con la política. Hay un gran consenso que está detrás de esta reforma, pero ese consenso no puede traducirse en una irresponsabilidad para crear problemas donde hoy no los tenemos. El IFE está a disposición de poner sobre la mesa las preocupaciones, de alertar de los riesgos que, como aquí lo hemos hecho, pueden avecinarse, de no culminarse bien el trabajo legislativo y de poner el know-how, como se dice, la experiencia técnica a la disposición de quienes toman las decisiones políticas. Yo creo que hay que ver para adelante, y ver para adelante significa actuar responsablemente todos para que las elecciones no se conviertan en un problema, o más bien no creemos problemas en donde ya no los teníamos. Pues les agradezco mucho, María Marván, Lorenzo Córdoba, su disposición para explicar aquí en este espacio universitario las consecuencias de una reforma electoral que rompió una tradición de construcción de consensos, de responder a diagnósticos bien fundamentados, que se dio al calor de otras preocupaciones como fue la reforma energética. Muchas gracias, de verdad. Vamos a hacer una pausa y regreso a la conclusión final de esta emisión.